Bueno, agarramos Avenida Venezuela, que es la principal ruta, además de la ruta 1 o Panamericana, para salir de Barquisimeto. Esta es la calle, la ruta principal, digamos. Me paré a comer algo, no mucho, como para ir desayunando hace tiempo un poco. Tengo que ir hasta San Felipe, que queda como a 1 hora de acá, y pasando San Felipe está un refugio en el que me están esperando, así que vamos a seguir ruta ahora. Es una cosa interesante Venezuela, me parece que es como una... si hay muchos problemas en Venezuela, muchos problemas, gente con poco recursos, demasiada gente con pocos recursos y demás, pero al mismo tiempo es como que se ve mucha actividad comercial y mucha gente, en lo que yo diría, gastando dinero. O sea, actividades que no son de prioridad 1 ni nada, pero por ejemplo estaba sentado en una cafetería recién desayunando y la cafetería estaba llena. Entonces es como que por un lado está el asunto del que en realidad hay muy poco dinero, muy poco poder adquisitivo. Y por el otro lado parecería haber como que las cosas son muy normales. Y uno no sé, yo de afuera no alcanzo a entender muy bien cómo funciona todo, pero bueno, eso es lo que yo veo, una actividad comercial muy grande, la gente toda ocupada. Alguien me ha dicho que en realidad es porque todos los que no hacían nada y todos los que... o la gran mayoría de los que no hacían nada y la gran mayoría de los que estaban en delincuencia, y eso han sido parte del éxodo. Entonces lo que ha quedado es la gente que hace cosas. Pero sí, bueno, he visto, qué sé yo, muchos negocios cerrados, muchas cosas a medio terminar porque aparentemente no alcanza, y las cosas no están mantenidas porque claro, no son prioridad, entonces no, qué sé yo, está muy raro, una sensación bastante rara. De todas maneras la estoy pasando, pero es espectacular. O sea, la gente de Venezuela hasta ahora, yo creo que son hasta los más generosos en todo el trayecto. Y ojo que en Colombia son espectaculares. Bueno, en general todos lados han sido muy buena gente, pero digo que en el sentido de recibirte aunque no tengan, de recibirte aunque la situación esté que no pueden en realidad ofrecerte, sin embargo te ofrecen. Y no te dejan decir que no, y no te dejan pagar y cosas así, ¿no? Muy amables y muy generosos. Yo le deseo realmente a Venezuela que mejoren, que hagan los cambios que tienen que hacer y que puedan disfrutar, porque son un país con mucho recurso, con mucha riqueza, y que lo siento como que no está... Me parece que se lo están robando, o sea, le están robando al país a los propios venezolanos. Creo que todos ellos lo saben y por eso es que están todos muy deseosos de que llegue el cambio, al menos todos los que yo he hablado. Bueno, seguimos ruta, vamos hasta San Felipe, ahí los veo. Un abrazo. Tengo que cruzar San Felipe para llegar a donde voy yo. Uno tiene que mirar, a pesar de que la ruta, digamos, la 1 es autopista, así que es media aburrida, puede transitar sin problema 100 kilómetros por hora o más, bastante aburrida, pero uno tiene que admirarle la belleza al paisaje y a la cantidad de vegetación, es increíble. La ruta va por un valle entre esta montaña de acá y hay una montaña muy parecida del otro lado, está muy bonito. Bueno, acá yo se supone que tengo que doblar acá adelante, la ciudad está para adelante, así que creo que me voy a meter a la ciudad para conocerla un poco. Me voy a ir derecho al centro, ¿qué les parece? Esta es la circunvalación, por este lado le da la vuelta y para este lado se va al centro, ¿ven? Sí. ¿Cómo sabe que soy argentino? Mucho gusto. Montero Independiente. Ah. José Martín. ¿Cómo andás? ¿Vas para qué? ¿Para qué? ¿Cómo andás? Montero aquí también. Ajá. Voy hasta a Los Espinos, sí, voy a Los Espinos. ¿Te va a quedar hoy o qué? Me quedo. ¿Van a andar por ahí? Yo voy a estar aquí. Ah, bueno. Quinta Avenida. ¿Cómo saben quién soy yo? José Martín y Gutiérrez, los dos Gutiérrez. Montero Independiente, y él es de team de aquí de Yaracuy. Pero ¿cómo saben que yo soy Martín? Yo te vi en el estado de Dania. Ah, de Dania, sí. Quedaste ayer en la Ajá, de Dania. sí. Ayer y anteayer, sí. Yo soy de Barquisimeto, abajo Ah. Y la comunidad Montero es pequeña. Oye, pues Montero, si te vas a quedar, puedes compartir con los muchachos aquí. Dale, sí, me voy hasta Los Espinos y después vemos cómo viene. Yo me acuerdo que voy a que pino. Dale, gracias.
miren ustedes. Claro, puso uno en un estado y ahora ya me conoce todo el mundo. Bueno, eso está buenísimo, porque al menos ya dice, venite para acá, vamos a estar, qué sé yo. Eso está espectacular. La comunidad de las motos es increíble, realmente. Yo nunca me imaginé cuando me subí a la moto que me iba a meter en el medio de tremenda cosa. Me encanta. Bueno, acá estamos en San Felipe. Miren la plaza, toda limpia. Qué espectáculo. Qué bonito. Ya estoy llegando a destino, son las 2:30, ya casi estamos acá. El lugar de Pino, el Hotel Campo Bello, es una moto posada, es hotel también, pero Pino, según entiendo, también es motociclista y tiene en su hotel espacio específicamente dedicado para motociclistas. Y bueno, nos recibe y nos comparte su casa, ¿no? Yo estaba cerca, podría haber seguido hoy, pero tengo ganas de dedicarme un rato a trabajar, que hace días que no puedo. Así que acá vamos a Campo Bello. Este es la entrada. Llegamos, gente. Esto va a ser la entrada. Tan contenta que está. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Yo soy Martín. Hola. Yo soy argentino. ¿Argentino? ¿Él también? No. Bueno, dale, gracias. ¿Qué moto te dije ayer? ¿Qué moto te dije? Querido. ¿Cómo le va? Martín, cordobés. Mira, acá te hizo. La vas Hola. a pasar mal porque te tratan mal. ¿Te tratan mal acá? ¿Me voy? Yo no me quedaría. Debería irme. Bueno, quería preguntarte un poco acerca de la idea del refugio, cómo surge y cómo empezaron con esto, más o menos. Bueno, en realidad fue así, amigo Martín. Yo he sido motero toda mi vida, he viajado por toda Venezuela en moto de alta cilindrada. Y bueno, y en el 2020 me reuní con unos amigos, dos amigos, vinimos acá a la granja del Hotel Campo Bello. Y yo les planteaba a ellos pues que yo quería la idea de de crear aquí en Yaracuy un motorrefugio, porque es un estado central por donde pasan muchos viajeros, tanto a los que van al occidente como a los que van al oriente del país. Y entonces, bueno, me metí allí en esa idea y en el 2020 lo fundo el motorrefugio Campo Bello, creé el motorrefugio Campo Bello. Y lógicamente a través de estos años he venido adquiriendo experiencia de cómo tratar al viajero, todo ese montón de cosas. Después me di cuenta de que no solamente era motoviajero, sino que gracias a un turista que llegó acá, que me metió en la red de Overlander, nos publicó allí y entonces empezaron a llegar motorhomes, cicloviajeros, caminantes, peregrinos. De verdad que el refugio ha servido para muchos tipos de viajeros en el mundo. De que han venido de todos lados del mundo a visitarlo. Sí, aquí han estado españoles, argentinos, colombianos, gente de Canadá, gente de Alaska, un ingeniero de Malasia. O sea, yo creo que van aproximadamente unos 25, 26 países que han visitado Motorrefugio Campo Bello. ¿Y qué ofrece el refugio al que visitan? Bueno, normalmente nosotros pensábamos hospedar a la gente acá en una habitación de refugio.
pero para la mayor comodidad del viajero le damos una habitación de arriba del hotel sin ningún costo. El viajero dura 2, 3 días. Y los motorhomes sí entran al refugio y se quedan en su motorhome porque ellos cargan cocina, nevera, aunque el refugio cuenta con todo eso. Tiene nevera, tiene cocina, tiene un barbecue, o sea, un fogón donde se pueden preparar los alimentos. Pero nosotros aquí realmente le damos el desayuno, un par de arepitas, algo sencillo. En el almuerzo, como mi hijo y mi familia trabaja acá, si ellos preparan un almuerzo, también se le da un almuerzo al viajero. El viajero lo recibe con tanto gusto. Algunos salen a almorzar porque conocen a la ciudad. Mi hijo y mi nuera también le dan una vuelta al viajero por la ciudad presentándole por lo menos los sitios turísticos del estado, como el Sendero, San Felipe el Fuerte, el Indio Yara, la iglesia de San Felipe, la catedral, que es muy bonita, muy moderna. Los viajeros se hacen fotos. Y adicional a eso tenemos otros servicios, pues nosotros por lo menos, si el viajero presenta una avería en su moto, tenemos un mecánico que viene y lo ayuda a bajo costo, muy bajo costo. Él viene y le repara la moto en el sitio, o le cambia una llanta, o le cambia un caucho, o le cambia el aceite. Y también tenemos un servicio médico que gracias a Dios hasta el momento no se ha utilizado, pero es un servicio médico preventivo, pues un dolor de cabeza, un dolor de pierna, nada de enfermedad de base. Claro. Pero gracias a Dios hasta el momento, ese es un amigo mío médico que se me puso a la orden, pero gracias a Dios todavía no se ha presentado ningún tipo de servicio médico. Y bueno, es la cosa que uno tiene, pero que no quiere que pasen. Ahora, el refugio es el edificio pero contame, ¿qué es esto que tenemos acá atrás? Bueno, un buen día en la vida, me paré temprano como siempre a trabajar. Y entonces me vino la idea de que yo tenía que hacer algo en el refugio diferente a otros refugios en el mundo. Y quería también dejar un legado pues para esa juventud motera que se prepara, un legado para el mundo. Y entonces le dije a mi hijo, mira hijo, a mí me gustaría hacer algo de piedra, ¿cómo hacemos? Entonces bueno, nos llegó a los dos la idea, a mí me llegó la idea de hacer una plaquita de concreto donde el motero deja sus huellas, ¿verdad? Y pone el sticker de su viaje o de su proyecto turístico y la fecha. Entonces eso ha causado un impacto internacional grandísimo porque, dicho por muchos viajeros, no por mí, es única en el mundo. La verdad es la primera vez que veo algo como esto y a mí también me ha llamado la atención. O sea, me va a dejar poner las huellas. Claro que sí, claro que sí. Mire, muchos viajeros piensan que el honor es para ellos y es al revés. El honor es para nosotros, de que ustedes dejen su huella aquí. Porque dejar sus huellas aquí significa para nosotros que le hemos dado una buena atención, que le hemos dado un buen cobijo, que le hemos dado un buen apoyo, que en Venezuela vemos gente buena, de buen corazón, porque los buenos somos más. Eso es lo que realmente, cuando un viajero acepta dejar la huella, el honor es mío. Bueno, vamos a dejar lo que es el honor para los dos, ¿te parece? Perfecto, gracias. Muchas gracias por recibirme, la estoy pasando muy lindo en el refugio y los invito a todos que vengan y que los vengan a conocer, esta gente son espectaculares. Así que ahora vamos a ir a poner la huella, ¿qué te parece? Claro que sí, excelente, dale. Gracias a ti y ahí vamos.
Esta es la pared donde están todas las placas de todos los viajeros que pasan por el refugio. Hay viajeros del mundo, moteros de renombre, agrupaciones, amigos y moteros íconos. En este lugar, en el refugio, se puede hacer campamento. Pueden hacer campamento o si no, pueden refugiarse en las habitaciones del hotel. Y acá está el refugio que lo están preparando todavía, pero cuando está todo lleno, acá es donde llegan los motociclistas. Y acá hay una habitación y hay un spa estar que se prepara, se arregla todo para cuando va a haber gente, cocina, camas y demás. La verdad que la recepción de esta gente es espectacular, espectacular.